Bueno, comenzamos. Sí, bueno, sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto tenerles en este espacio. Agradecemos mucho su presencia. Como habrán visto en la convocatoria, nos estamos reuniendo para presentar oficialmente y comentar el tercer Policy Brief de la Alianza Humedales Andinos que está enfocado en la vigilancia tecnológica, específicamente en relación a la estrategia, perdón, a la extracción directa de litio. Este webinar y este Policy Brief se da en el contexto en Chile de la implementación de la Estrategia Nacional del Litio, que ha comenzado desde 2023 con el gobierno de Gabriel Boric, y la razón por la cual decidimos trabajar sobre este tema tiene relación justamente con el hecho de que en Chile se estipula que todos los nuevos proyectos de litio van a considerar la extracción directa de litio, este método extractivo, como reemplazo, como alternativa a la minería evaporítica, cuyos impactos son conocidos en gran parte y desconocidos en otra parte también. Eh, y también porque la ampliación de las operaciones de SQM en el Salar de Atacama, por ejemplo, que es el salar más grande de Chile, con una gran historia extractiva que muchos y muchas ya conocemos, también contempla en este nuevo pacto con Codelco hasta 2060 la incorporación de la extracción directa del litio como parte del programa Salar Futuro. Eso nos dio a pensar, especialmente acompañando procesos de consulta indígena, que era importante profundizar en este tema, indagar un poco más. Em, en este espacio y también en el trabajo que vamos a presentar, justamente, han colaborado la doctora Ingrid Garcés. Ella es ingeniera civil química, licenciada en Ciencias de la Ingeniería y doctora en Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Su labor investigadora comenzó en la Universidad de Antofagasta y en el Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental, CREA. Actualmente es miembro e investigador del OPSAL y desarrolla su investigación en el campo de los recursos salinos, minerales, hídricos y ambientales en ambientes desérticos. También vamos a estar con Javiera Pérez Santos. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Es investigadora del área de estudios de FIMA. Se destaca por su labor en la promoción de la justicia ambiental y la democracia ambiental a través de la protección de las aguas, de la biodiversidad y la protección constitucional de la naturaleza. También nos acompaña Cintia Escares y Fuentes, bióloga marina, máster en ciencias en oceanografía de la Universidad de Concepción, es miembro del equipo técnico científico de la ONG Defensa Ambiental y ha estado involucrada en procesos de consulta indígena y participación ciudadana. Su enfoque científico se centra en la investigación en ciclos biogeoquímicos y gases de efecto invernadero. También estamos con Gonzalo Mondaca de la organización boliviana CEDIP. También tiene una larga carrera y experiencia en el seguimiento justamente de la minería, de la implementación de la minería de litio en el hermano país de Bolivia. Y también ha estado precisamente siguiendo la extracción directa de litio, por lo tanto también le hemos convocado. Todos quienes estamos aquí pertenecemos a distintas organizaciones que son parte de la Alianza Humedales Andinos. Es un espacio de organizaciones ambientales que acompañamos procesos comunitarios territoriales en Chile, Argentina, Bolivia, con una agenda también de ciencia, investigación, incidencia a nivel nacional, regional e internacional. Y yo, que no me había presentado, soy Ramón Balcázar Morales, director de Fundación Tantí, también miembro del OPSAL, del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, doctorante en Desarrollo Rural y también me dedico a investigar las dinámicas que emergen en la intersección de las políticas globales de cambio climático y el extractivismo verde en territorios andinos y costeros del desierto de Atacama. Em, con esto dicho, les quiero comentar que contamos con interpretación eh, gracias al colectivo Language for Justice y a la red Just to Life Not to Mining.
Así es que pueden elegir interpretación en inglés en la figurita que está abajo, el globito, el globito. Si no están familiarizados, pueden preguntar por el chat. Espero que se esté entendiendo todo bien. Tenemos aquí mucho acento chileno, que no es el más fácil de los acentos en el castellano, pero estamos acostumbrados y acostumbradas a conversar con la comunidad internacional. Así que espero que cualquier cosa también se pueda consultar o refrendar si algo no se entiende. Eh, bueno, comenzamos con la primera la primera presentación, que va a ser de la principal autora del Policy Brief, Ingrid. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Adelante. Luego vamos a contar con los comentarios de Gonzalo Mundaca, de Cintia Escares y de Javiera Pérez. Y al final vamos a tener un espacio para preguntas. Adelante, Ingrid. Buenas tardes a todos quienes están hoy viéndonos. No sé si me escuchan bien. Súper Eh, bien. ok, ha sido para mí una gran satisfacción que podamos hablar un poco de este tema de la extracción directa de litio, porque como que para todo el mundo esto va a zanjar la problemática. Y como vamos a tratar de ver, eh, falta mucho todavía, porque no se están haciendo todas las extracciones completas, sino que lo que se están haciendo son pruebas experimentales a nivel de laboratorio, de escalamiento, pero todavía no se ha trabajado directamente en los salares, que es la gran problemática y la gran interrogante de lo que va a suceder con este tipo de extracciones. Yo los quiero poner primero en un contexto de por qué estamos hablando de los métodos de extracción directa. Cuando nosotros hablamos de litio, el litio se descubrió y lleva su nombre producto de un trabajo de laboratorio que estaba haciendo un químico sueco en 1817 con la petalita, que es una roca mineral cuyas características del litio lo hacen de que es el metal más ligero, más liviano, pero también tiene algunas otras propiedades químicas por las cuales ha sido atraído a lo largo de los años. Presenta una muy buena conductividad térmica y eléctrica, y eso le permite entonces almacenar y transmitir energía, pero tiene un gran problema que es muy reactivo, se inflama y por eso entonces lo encontramos en la naturaleza asociado con otros componentes. Ya voy a tratar de hablar un poquito más rápido por el tema de tiempo. Ya los griegos en la antigüedad eh, lo aprovechaban por sus propiedades calmantes, se habían dado cuenta, y entonces tenían estos baños termales que de alguna manera habían visto que levantaba el ánimo. Si nosotros miramos el litio, cómo fue evolucionando y cuál fue los hitos históricos que ha tenido, en 1929, producto de citrato de litio, se crea un refresco que es como la Seven Up, un sabor a lima limón en Estados Unidos, y se vendía muchísimo, muchísimo para mejorar el estado del ánimo. Y circuló entre 1929 y 1948. Y en el año 48 la Administración de Alimentos y Fármacos lo prohíbe en Estados Unidos, pero no el refresco, sino que prohibió el citrato de litio. Entonces ya el consumo de litio ahí baja nuevamente, pero producto de que se crean ciertas grasas que hicieron y favorecieron
industrialmente la producción, por ejemplo, en la metalurgia, en la cerámica, entonces vuelve a tomar de nuevo pero no fue con una gran demanda. Posteriormente, entre la década de los 50 y 80, se empiezan a desarrollar las armas nucleares y por supuesto ahí toma un rol protagónico. Ese es, podríamos decir, que sería el segundo hito que tiene el litio. Y el tercer hito es cuando empiezan a desarrollarse en la década de los 80 las baterías de litio, de cobalto-litio, ¿no es cierto? Y empezamos a utilizarlas nosotros fundamentalmente al comienzo, ¿no es cierto?, en todos los aparatos electrónicos. Y las aplicaciones aeroespaciales, militares, pero el boom del litio realmente llega con estas baterías de litio aplicadas entonces a los vehículos eléctricos. Podríamos decir entonces, a ver, me salté una, parece que... Podríamos decir que si hablamos a lo largo del tiempo, ¿qué ha sido este gran uso en las baterías de litio? ¿Cómo fue evolucionando? Vamos a 2011, teníamos prácticamente un 28% del litio aplicado a baterías. El resto era los usos tradicionales, ¿no es cierto? Grasas, lubricantes, la cerámica, etc. En el 2017, si comparamos esto, ya salta del 29% la utilización del litio en batería al 39% del litio en batería, es decir, en 6 años. Y si ahora vamos al 2024, cuando hemos terminado el 2024, prácticamente toda esta achurado azul, que corresponde al 86,9%, se utiliza en baterías para los vehículos eléctricos. Es decir, no estamos ajenos. Aquí abajo podemos observar en una gráfica del 2016 al 2030 que prácticamente todos los otros usos que no son de baterías están más o menos, se han ido manteniendo en el tiempo, pero quien aumenta enormemente y la necesidad de litio enormemente es en baterías de litio. Entonces, miremos los recursos que existen a nivel mundial. Recurso es todo lo que se encuentra en la naturaleza y de dónde podemos sacar litio, que son los yacimientos de roca sedimentaria, en salmueras geotermales, en el agua de mar también hay litio, en los distintos salares también tenemos litio, y aquí hay una serie de puntos medio café rojizo, que son los recursos minerales de rocas, y los puntitos azules o celestes son los que provienen de salmuera. Entonces, hay recursos que son activos y recursos que tenemos ahí, pero que no están siendo activos. Y nos encontramos fundamentalmente aquí, yo he hecho una achuración para el 2025 de todos los países, cuánto es el porcentaje de recursos que tienen en litio. Y Chile tiene el 11,5% del litio, mientras que, por ejemplo, Australia tiene el 9%. Estos son sus recursos. Los datos se están dando del 2025, sacados del Serval Geológico. Veamos las reservas. ¿Qué es lo que más interesa? ¿Por qué? Porque la reserva es lo que yo tengo como comprobar que puedo realmente extraerla. Puedo tener un recurso, pero un recurso pobre que es imposible extraerlo. Mientras que la reserva es lo que me da a mí la realidad que podemos tener en un proceso. Entonces, en ese caso, si juntamos, ¿no es cierto?, de dónde proviene el litio, fundamentalmente casi el 60% de las reservas al
2025 declaradas y registradas por el Servo Arqueológico, casi el 60% corresponden a las salmueras. Y en el caso de los minerales de roca, fundamentalmente de Australia y otros países que están aquí, Australia, Estados Unidos, Brasil, corresponden tan solo un 26%. Entonces aquí pueden observar que son las salmueras las que pueden realmente, de donde se puede realmente extraer la mayor cantidad de litio. Como habíamos dicho, el litio se utilizaba, ¿no es cierto?, como para la electromovilidad. Dentro de la electromovilidad, por ejemplo, aquí hay un cuadrito en el cual podemos tener los buses eléctricos que requieren 241 kilos de carbonato de litio equivalente, comparado, ¿no es cierto?, con un automóvil, también va a depender del tipo de automóvil, pero más o menos aproximadamente los vehículos eléctricos consumen entre un 60 a un 80 kilogramos de litio. Asociados, porque vamos a tener una gran demanda de baterías para producir los vehículos. Asociados a ello, no solo necesitamos litio. El litio que se requiere es una cantidad muy inferior a lo que se requiere, por ejemplo, de cobalto, de manganeso, de níquel, de cobre, de grafito. Y además, en la estructura, no para la batería, sino que para la estructura, también requerimos acero y aluminio. Todos estos son recursos naturales que de alguna manera está siendo presionado, ¿no es cierto?, los países para una mayor extracción de minerales. Si miramos ahora desde el punto de vista tecnológico, ¿dónde se están aplicando estas nuevas tecnologías? Tenemos Ingrid, algunos, Ingrid, ¿sí? disculpa, te quedan 5 minutos, te aviso con anticipación. Yo le había pedido 25, ¿ah? Eh, Ah, aquí perdón, tenemos, perdón, entonces 10. tenemos acá el lago Subaye que está en China. Tenemos acá el Salar de Hombre Muerto en Argentina, en que ocupan un porcentaje de la producción para tecnología de extracción directa, que específicamente es el método de absorción. Ahora, ¿qué proyectos actuales existen en general en el mundo? Solamente los que vienen a continuación en etapas de construcción está dentro del Salar Olaroz y el Mariana en Argentina con método convencional. Después los proyectos de Chile y los otros proyectos que tiene Argentina, todos están con método de extracción directa. Y también tenemos en Estados Unidos dos proyectos con método de extracción directa y los demás proyectos todos son de minerales de roca o de arcilla. La situación actual de Chile, entonces, tal como dijo Ramón, promueve, ¿no es cierto?, que todos los nuevos proyectos se realicen con método de extracción directa. Y eso ha significado entonces un gran dilema, evaluar cómo estos métodos van a poder reducir, porque en parte reducen la huella ambiental, que es más bien la huella hídrica, pero no reducen la huella del CO2. Entonces, tenemos que tener entonces una opción real de verificar si realmente estos métodos son buenos. Entonces, el método tradicional, si hacemos una comparación ambientalmente, el impacto es muy grande porque necesitamos grandes piscinas, grandes terrenos, se evaporan y se pierden 2 millones de litros de agua evaporada y aparte de eso, depositamos en el terreno estas tortas de descarte que mensualmente, por lo menos SQM mensualmente, deposita 12.284.856 metros cúbicos de sal.
Calculemos entonces si todo esto, lo que tenemos ahí, es una gran contaminación, no solo visual, sino que una contaminación ambiental, lo que ha llevado, ¿no es cierto?, a la destrucción, al hundimiento del salar, etc. Si miramos la ventaja y desventaja de este proceso, que es el método tradicional, es mucho más simple, tiene menores costos, no requiere energía, pero como desventaja, ¿no es cierto?, tenemos todas las desventajas ambientales que ya conocemos. Entonces, lo que se nos está vendiendo es que tenemos esta tecnología de extracción directa de litio, que fundamentalmente las que están más adelantadas de todas es la absorción selectiva, el intercambio iónico, extracción por solvente, membrana y tal vez la que tiene menos adelanto es la electroquímica. Si comparamos los métodos tradicionales con los métodos de extracción directa, es cierto, se tiene menor impacto por el tema de la pérdida de agua. Se tiene menor impacto porque vamos a tener menos reducción, una reducción menos de los terrenos que estamos ocupando. eh, no vamos a generar esas grandes tortas de desecho, ¿no es cierto? No vamos a tener una contaminación visual del paisaje, eh, pero sí se requiere una mayor inversión en equipo, vamos a requerir de alguna manera energía para que estos procesos funcionen. Muchos de ellos funcionan con altas temperaturas, por lo tanto y también vamos a requerir agua dulce, más agua dulce que la actual, y una de las mejoras es el tiempo de producción. Los métodos de extracción directa ocupan menos tiempo de producción, podrían llegar en un mes, lo que aquí en el método tradicional son entre 14 a 18 meses. Como técnica evaporativa no se pueden hacer este método tradicional en todos los salares porque también depende del clima, del tipo de salmuera, entre otras variables. La huella de carbono es más baja de todas las tecnologías. Aquí aumenta en los métodos de extracción directa la huella de carbono. Entonces tenemos ventajas y desventajas. A grandes rasgos, los tipos de tanto de absorción selectiva ocupan extractantes inorgánicos, es decir, uso de resina, requieren agua. Si bien es cierto, la productividad aumenta. En el método tradicional teníamos un rendimiento entre un 35 a máximo, en el mejor de los casos un 40. El intercambio iónico utiliza materiales de resina microesfera. También entonces aquí vamos a tener contaminantes dentro del sistema. En la extracción por solvente eh, usamos, que al igual que en la extracción por solvente en la industria cuprífera, usamos solventes orgánicos. Por lo tanto, vamos a tener una contaminación química. Las membranas, bueno, hay diferentes tipos de membranas. Las membranas más utilizadas son de polímero y cerámica, que de alguna manera favorece los sistemas, pero no está todavía utilizado el sistema de membrana desde el punto de vista industrial. En los métodos electroquímicos necesitamos una fuente de alimentación y lo que se hace, ¿no es cierto? Se tiene un cátodo y un ánodo, se traspasa corriente, cosa que el litio y se obtenga el litio en una placa, que es el mismo proceso de producción de los cátodos de cobre. Entonces, tenemos ventajas y tenemos desventajas. Hay limitaciones. El gran problema es que aquí el conocimiento está limitado por la reinyección. Es decir, se va a producir una dilución del yacimiento, porque el reinyectar esta salmuera que está agotada de litio y todos estos procesos reinyectan, va a producir alteraciones en el medio. A simple vista no podemos decir cómo va a ser esa alteración, pero sí la produce porque se están cambiando las condiciones actuales del sistema. Y además de eso,
la degradación de la calidad del recurso a lo largo del tiempo también va a variar. Va a ir variando a medida que se vaya a ir reinyectando esta salmuera. Entonces, ¿tiene ventajas? Claro que tiene ventajas, pero tiene una gran desventaja que está limitado porque faltan, desde el punto de vista hidrológico, faltan estudios que nos permitan realmente clarificar cuál va a ser el daño ambiental que finalmente vamos a tener en los salares. Aquí hay ¿cómo se llama? Una comparación entre el método de evaporación convencional, las extracciones directas, que no es nada más que sacar de cada uno de los métodos, ir haciendo las relaciones, pero a gran, los impactos a gran escala van a seguir siendo no manejados porque no tenemos todavía un sistema en ninguna parte que funcione desde el punto de vista industrial con un método de extracción directa, porque el salar del hombre muerto tiene pozas de evaporación y un porcentaje de un 20% es donde se aplica el método de extracción directa. Todavía está en etapa en una planta en China y eso es todo lo que existe con el método de extracción directa. Por lo tanto, aquí todavía queda mucho, mucho por hacer. Claro, desde el punto de vista de la aceptación social y la regulatoria, pareciera que la gente lo percibe mucho mejor. La política del hecho de que haya menor consumo de agua también es dado. Con esto termino mi exposición, lo tuve que hacer súper rápido por el tiempo y yo creo que si estamos promoviendo la transición energética, ¿no es cierto? Creo que no lo estamos haciendo bien, nos falta muchísimo. Independientemente de eso, la electromovilidad no es para tener eh, un mejor mundo, porque las amenazas que existen son mucho mayores. ¿Por qué? Porque no existe extractivismo verde. Gracias. Genial, gracias Ingrid y disculpa el aviso del tiempo que no tenía cómo avisarte, así que vamos a empezar a usar un relojito que encontré en la aplicación. Bueno, súper importante lo que nos señala Ingrid. Por supuesto, esta es una presentación muy breve. El Policy Brief es un documento que también lo vamos a estar compartiendo para que lo puedan revisar. Está en español y en inglés. Lo tradujimos especialmente para el público internacional, dada la relevancia de esta discusión. La incerteza es lo que nos trae Ingrid, especialmente sobre los impactos de la reinyección, esa alteración, ¿no? Eh, y también el caso del salar del hombre muerto, que es un caso de un salar vecino en Argentina, donde también hay organizaciones de la Alianza Humedales Andinos, comunidades, también miembros de OPSAL, que están trabajando allá y que también tienen mucho que decir al respecto. Por supuesto, este conversatorio también podría haber estado compuesto de muchas más personas, pero teníamos que realmente acotarnos en los tiempos y, y en ese sentido también reconocemos también la lucha que están llevando la comunidad atacameño del Altiplano, Román Guitián, con el proyecto Fénix, que actualmente fue comprado por Río Tinto, en el Salar del Hombre Muerto, donde precisamente están los procesos que describe Ingrid. Así que damos paso entonces a Gonzalo, los comentaristas, entonces les vamos a dar 7 minutos a cada uno, a cada una. Le voy a poner el relojito ya. Así que adelante, Gonzalo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. A ti, Ramón, gracias a todo el equipo. En primer lugar, muchas gracias a Ingrid porque lo que se ha presentado en el Policy Brief es una muy completa descripción de la situación en Sudamérica y de los métodos de extracción que se están aplicando en nuestros países. Y yo agradezco también la invitación porque quizás el Salar de Uyuni, que está en Bolivia, es el salar más grande de todos
es quizás el ejemplo del fracaso de la tecnología evaporítica. Y eso ha llevado al gobierno boliviano a presentar a la EDL como la gran solución, la gran promesa, ¿no? Y entonces para Bolivia es muy importante entender qué está pasando con estas nuevas tecnologías. Ahora, una cosa muy importante que matiza y le da más importancia también al Policy Brief es que a medida que aumentan los proyectos de explotación, las prospecciones, etcétera, se evidencia con mayor notoriedad que los salares son únicos. Realmente tienen unas características ambientales, geográficas, geológicas, hidrológicas, hidrogeológicas muy específicas. Cada salario es único, tanto que incluso las empresas tienen dudas de poder replicar una misma planta en un mismo salar, ¿no? Porque las condiciones del salar pueden ser diferentes. Entonces, eso nos muestra que hay una complejidad muy importante y a mayor cantidad de salares que se intenta explotar, mayor necesidad de investigación científica que desarrolle y adecue los métodos. Entonces, hay unos requisitos que se están haciendo cada vez más complejos. Por ejemplo, los requisitos de tratamiento de los residuos son ahora más complejos. Ahora se tienen salmueras residuales, pero la cantidad de salmueras que se generan precisamente porque el método es muy efectivo y procesa rápidamente las salmueras para extraer el litio, pues se generan en gran cantidad y es difícil disponerlas como se está haciendo en el Salar del Hombre Muerto directamente en la laguna del Salar, sino que se está analizando la posibilidad de reinyectarlas porque además la intensidad de la explotación obliga a cuidar el balance hídrico del propio salar. Entonces ahí casi que la reinyección es obligatoria y están estudiando a ver cómo la hacen más eficiente y especialmente menos dañina para el medio ambiente y para el propio yacimiento, como comentaba Ingrid. Entonces, también hay otras cosas como por ejemplo se dice que los costos de operación no serían muy altos o no serían demasiado altos comparados con la tecnología evaporítica. Sin embargo, en Bolivia se han presentado 3 propuestas de proyectos de extracción directa y resultaba que los costos de operación estaban entre el doble y el triple del costo que tiene la tecnología evaporítica. Los impactos ambientales son también críticos porque un aspecto que hay que destacar es que una de las promesas de la extracción directa de litio es que iba a utilizar menos agua dulce. Y ese es quizás el talón de Aquiles de esta tecnología, porque si consideramos la cantidad total de agua que utilizan, es efectivamente mucho menor, hasta a veces casi 10 veces menor del agua que utiliza la tecnología evaporítica, porque es muy eficiente, recupera más del 80% del litio que hay en las salmueras. Sin embargo, cuando analizamos la cantidad de agua dulce que utilizan las tecnologías de extracción directa, resulta que utilizan entre 5 y 10 veces más que el agua dulce que necesita la tecnología evaporítica. Entonces, la promesa más importante, la que capta la principal atención y preocupación de las comunidades que tiene que ver con el agua dulce, no se cumple. La extracción directa de litio utiliza más agua dulce y tenemos que considerar, y con esto termino, que estamos en un contexto de cambio climático global. Todas las tendencias van a un incremento de las emisiones, por lo tanto, casi que se consolidan los escenarios más trágicos respecto de las emisiones y las transformaciones en los climas. Y los estudios que se han hecho en la región andina muestran que el promedio es 71% de disminución de lluvias en este siglo. Eso aumenta la demanda o la dependencia de aguas subterráneas, de agua dulce subterránea, y por lo tanto nos obliga a considerar con mucho cuidado si vale la pena o no aplicar estos sistemas de explotación en lugares que ya sufren condiciones de estrés hídrico.
Eso también nos lleva a reclamar a los estados y a las instituciones más investigación en estos aspectos orientada a una mejor gestión del agua, porque todos los sistemas productivos que ya existen están en riesgo de por sí, y si a eso se le añade la minería de litio, que es la minería del agua, tendríamos una situación dramática. Muchísimas gracias. Genial. Muchas gracias, Gonzalo. Eh, Nos trae también el recuerdo, ¿no? Nos recuerda que estamos hablando de minería de agua y esa es la gran pregunta. Y esta contradicción entre una solución que busca resolver la problemática de la minería evaporítica, pero que necesita agua dulce, que ese es un punto también que a veces se queda fuera, ¿no? Y yo creo también interesante resaltar lo que comenta Gonzalo sobre el rol del Estado, tanto Bolivia como Chile, bueno, y también Argentina, en realidad estamos en momentos de cambios políticos, cambios de gobierno en el caso de Argentina y de Chile, y con un gobierno, digamos, profundamente extractivista y también avasallador en relación a los derechos en Argentina. Entonces, también es una pregunta importante y justamente desde donde nace esta pregunta y el trabajo, digamos, sobre este policy brief. Adelante entonces, Cintia, también voy a dejar el relojito como referencia. Eh, Adelante, por favor. Muchas gracias, Ramón. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar el día de hoy acá, presente en esta exposición y sobre todo aquí poder compartir con Ingrid Garcet, cuyo conocimiento ya nos impregna todo y es un lujo poder tener esta presentación con ella y por supuesto con todos los demás panelistas. Esta imagen que está dentro del Policy Brief 3 es la clásica imagen que muestra cómo podría comportarse o cómo se comportaría una extracción directa de litio en términos bastante generales, con la extracción de agua del salar y finalmente, si lo podemos disminuir a dos puntos, con la reinyección de la salmuera que ya se le extrajo el litio. Pero no todo es litio y no todo es agua. También aquí hay procesos biogeoquímicos asociados a organismos que alimentan y proveen toda la formación o conformación de una trama trófica de los ecosistemas de los salares altoandinos. Y también no solo litio tenemos en estas salmueras, sino que otro tipo de sales. Y tomando también lo que decía Gonzalo, que es muy importante, aparte de la extracción de agua con el mineral, o sea, con el litio en cuestión, también hay un gran uso de agua dulce. Entonces, eh, yendo más em, objetivamente, yo les traigo dos tablas donde mostramos los impactos que hay respecto a estos dos puntos, a la extracción y a la reinyección. La extracción, que vendría siendo el bombeo, tiene un impacto en nivel freático, en la conectividad subterránea, también provoca cambios físico-químicos y efectos, por supuesto, tróficos y en los ecosistemas altoandinos, y en la subsidencia como deformación del terreno, que es algo que hemos visto, por ejemplo, en el Salar de Atacama, acá en Chile. Con respecto a la disminución y el aporte de lagunas y vegas y bofedales, lamentablemente también lo hemos visto, no solo por el litio, sino por la extracción de agua de estos salares, que son humedales, pero existen muchas interrogantes con respecto a cómo va a funcionar esta extracción de salmuera, este bombeo de salmuera, cuando ya en este contexto, sin aplicar la extracción directa del litio, estamos teniendo alteraciones en los regímenes hídricos y también en las deformaciones del terreno. Y esto ha traído consecuencias y tememos que pueda seguir trayendo consecuencias en los cambios y la configuración hídrica en vegas y bofedales y el resto de los humedales de los sistemas andinos. Y además está la reinyección de la salmuera, donde tenemos
también resumidos estos principales impactos que se ajustan principalmente se enfocan principalmente al desajuste químico y de densidad, a las plumas y migración no deseada, colmatación y permeabilidad, movilización e introducción de compuestos y pérdida de estratificación e incertidumbre. Y tal como explicaba muy bien Ingrid y Gonzalo en sus presentaciones, eh, hay hay mucho desconocimiento de cómo va a suceder esta extracción directa debido a que no se ha replicado, no se ha realizado en una gran escala. Se ha hecho en planes pilotos, pero no sabemos cómo se va a comportar el acuífero y qué consecuencias por ende podría traer a los ecosistemas altoandinos. No sabemos cómo los gradientes o estas diferencias de gradientes podrían afectar los sistemas ecológicos, tampoco qué va a pasar con con las otras sales que van a estar reinyectadas en el flujo y con una mayor concentración de las que se extrajo. Y tampoco hay cómo entender y comprender cuál va a ser la trazabilidad de esta agua en el acuífero, su comportamiento y, bueno, posteriores consecuencias. Y aquí ya en un aspecto más ecológico, resumiendo, la extracción directa implica cambios en el comportamiento químico de las aguas, de las salmueras. Y aquí están los ejemplos de los tres flamencos que nosotros, de los seis que existen, los tres flamencos que tenemos en nuestro país, el flamenco chileno, la parina grande y la parina chica, que se alimentan de pequeños crustáceos como Artemisa y que estos pequeños organismos se ven directamente afectados por los cambios de pH y los cambios de temperatura y los cambios de salinidad, lo que puede provocar también repercutir en las tramas tróficas, llegando a afectar a a la bifauna característica de estos ecosistemas. Y mencionar también, por supuesto, a ese pequeño organismo que está ahí, que es endémico, es único en el mundo, se encuentra solo en el salar de Ascotán, que es Orestias ascotanensis, y que se encuentra viviendo en estos pequeños cuerpos de agua y subsiste y no tiene conectividad, en teoría, con otro tipo de salares o cuerpos acuíferos fuera del salar de Ascotán. Entonces, realmente, evolutivamente hablando, cualquier afectación que pudiera cambiar la dinámica de estos ecosistemas podría eventualmente llevar a que simplemente especies únicas del salar dejen de existir. Y por otra parte, no quería dejar de mencionar estos pequeños microorganismos que se le conocen como extremófilos. Hay muchos estudios, tanto en Chile, Argentina, Bolivia, que compartimos el ecosistema Puna, donde nos encontramos con estos pequeños organismos microscópicos que forman colonias, son son la evidencia de cómo estructuró este ecosistema andino en tiempos muy lejanos. Entonces, el equilibrio, el vital equilibrio que tienen estos ecosistemas podría verse severamente afectado por los cambios que podría introducir tanto el bombeo para la extracción directa, porque no conocemos realmente cuáles van a ser sus implicancias, y principalmente por la reinyección de estas aguas con un contenido distinto al que fueron sacadas, esta reinyección al salar. Y esto es una preocupación que no tenemos resuelta ni en la Estrategia Nacional del Litio ni en la red de salares protegidos. Eh, Muchas gracias. Tito en el tiempo. Qué importante que haya traído sin la imagen de la Orestia scotanensis, porque es uno de los casos más emblemáticos en los que hemos estado trabajando como Alianza Humedales. Es un salar que quedó excluido de la red de salares protegidos que estableció la Estrategia Nacional del Litio en Chile. Y lamentablemente el criterio de exclusión era el hecho de que ya existían operaciones mineras, que son de la empresa Kiborax. Es una empresa que ha provocado un daño profundo también en el salar de Surire. Y en este salar, la empresa francesa Eramet ha estado manifestando interés justamente en implementar la extracción directa de litio. Actualmente hay unos temas ahí legales en relación
a la adjudicación de esos contratos, pero son temas de demasiada importancia hoy día en Chile y a nivel mundial porque estamos hablando de especies que son endémicas, que no existen en ninguna otra parte del mundo. Pero por supuesto también estamos hablando de territorios indígenas. Entonces, eh, recordar también que este salar está en territorio de comunidades quechua y que son comunidades, de hecho el presidente está en Santiago y ha estado hoy día en otras actividades en forma simultánea, por eso tampoco teníamos posibilidad de invitarlo a este espacio, pero él ha estado justamente hablando de esta problemática y de cómo de alguna manera el Estado está, digamos, emplazando, facilitando el emplazamiento de estos proyectos en territorio a pesar de todo lo que se está diciendo. La última comentarista es Javiera, así que adelante, Javi. Gracias, Ramón. También agradecerle a Ingrid por el trabajo y la presentación. Creo que he partido de un contexto bien general para poder lograr entender la problemática y empezar a adentrarnos a cuáles son estos problemas que estamos viendo en estas narrativas del optimismo tecnológico, de que si bien va a aumentar de alguna manera la eficiencia de producción porque se reducen los costos y tiene un supuesto de uso de menor agua, esto no está probado, no hay, falta todavía un montón de conocimiento científico, entonces nos puede traer el conflicto de que la toma de decisiones no está completamente sustentada y así vulnera otros derechos. Y es un poco lo que yo quiero hablar, más desde la vulneración de derechos que puede contribuir esta falta de información y también cómo las políticas públicas, en particular de Chile, yo soy de Chile, está impulsando el gobierno y que también tienen un marco político que impulsa esta extracción directa de litio, lo hacen sin la información suficiente y se están tomando decisiones sin la información suficiente que realmente descarte los impactos o que se haga cargo de estos impactos para prevenir los daños que implica la industria del litio y que también implica esta demanda global de minerales en el mundo. Entonces, como ya muchos deben saber, el gobierno de Gabriel Boric en Chile impulsó ya desde el año 2023 una política pública que va de la mano con otras políticas públicas que dicen relación con el hidrógeno, con los minerales. Hay una que es en específico del litio, la Estrategia Nacional del Litio, en donde se priorizan 6 salares para que se explote este mineral por empresas ya sean públicas, privadas, pero también de capitales nacionales y extranjeros. Y este marco político, esta política pública, lo que hace es reforzar la idea de que hay que cambiar el método de extracción de estos métodos de evaporación a los mecanismos de extracción directa de litio. Y esto ha llevado a que todos los procesos que hoy en día están abiertos de consulta indígena para otorgar los contratos especiales de operación de litio, que son las formas que tiene el Estado de Chile para que alguna empresa pueda meterse a la industria del litio en nuestro país, dejen fijada una cláusula que se va a utilizar este mecanismo de extracción en todos los casos. Esto sin contar, ¿cierto?, nuevamente con la información necesaria, que como bien dijo Ingrid y como bien señaló Gonzalo y Sin, la aplicación de este método de extracción directa de litio depende, ¿cierto?, de cada salmuera, de cada salar, de cada ecosistema. Entonces, el hecho de que se esté aplicando en cada uno de estos seoles este método sin saber cómo es el ecosistema de cada salar, nos está dando cuenta de un riesgo ambiental que está desplazando, ¿cierto?, los derechos humanos, los derechos ambientales, incluso los derechos indígenas, ¿no? Recordemos, ¿cierto?, que los salares, al menos en la Puna de Atacama, se ubican en su gran mayoría en territorios indígenas. Y eso va de la mano, ¿cierto?, con todo lo que involucra la falta de información, la falta de certeza científica. Yo desde mi experiencia y de mi rubro como abogada, uno de los grandes principios que rige, ¿cierto?, las decisiones ambientales y todo el derecho ambiental dice relación con el principio precautorio, en donde no se tienen que tomar decisiones cuando nos falta la certeza científica de cuál es el impacto o el riesgo ambiental que puede provocar alguna actividad. Entonces, el impulso de estas políticas públicas, sin saber exactamente cuál es el impacto hídrico, cuál es el impacto social y cuál es el impacto ambiental que tiene esta forma de extracción, vulnera este principio que está en todos los tratados internacionales ambientales que están suscritos por nuestro país y por otros países de la región. Y esta falta de información también, por otra parte,
hace que la participación pública, ¿cierto? Porque la información es uno de los pilares más importantes para que las personas puedan participar en la toma de decisiones, que la participación pública se vea vulnerada y consigo el acceso a la justicia. Entonces, creemos que este conflicto, ¿cierto? Este optimismo tecnológico que está impulsando una velocidad en la industria del litio y en usar este método sin tener la información, vulnera claramente los derechos de las personas que habitan estos territorios y la posibilidad que tienen estas personas de poder participar en la toma de decisiones. Por otro lado, uno de los pilares que también impulsa la Estrategia Nacional del Litio es el Instituto de Litios y Salares. Y hemos visto que desde ahí aún no ha salido información, se ha optado por priorizar el estudio científico en el desarrollo industrial más que levantar la línea de base de los ecosistemas que se van a ver impactados por la industria. Entonces nos damos cuenta que se está priorizando una perspectiva desde el desarrollo económico más que desde la preservación de los territorios y de la disminución de los impactos que puede traer esta industria en el marco político que está teniendo nuestro país. Por último, ya para ir cerrando, porque los invito también a quienes están participando del webinar a realizar preguntas, ahí dejarlas en un espacio que hay de preguntas y respuestas. Creo que tenemos el riesgo de que la gobernanza ambiental se está de alguna manera desplazando por la eficiencia técnica que tengan estos métodos de extracción. Se está, con esta narrativa, ¿cierto?, del optimismo tecnológico, se está invisibilizando de alguna manera la incertidumbre científica que hay sobre ellos y los impactos socioambientales que puedan traer. Y por último, este optimismo tecnológico nuevamente, porque es de lo que estamos hablando y es lo que va con la extracción directa de litio, ¿cierto? Puede legitimar muchas veces decisiones políticas y económicas apresuradas, que es lo que estamos viendo hoy en día. El gobierno está intentando de sacar rápido estos seoles, rápido los polígonos, señalando que se debe usar tal método de extracción sin tener cierta la información suficiente para que podamos hacernos cargo de los impactos que implica la industria del litio y ya a más grandes rasgos, ¿cierto? La transformación de la matriz energética global. Entonces, eso, yo creo que hay que impulsar el conocimiento científico, pero no así las decisiones que se están tomando, tanto económicas como políticas, de forma apresurada. Esto en pos claramente de proteger a los ecosistemas, pero también a los derechos de las personas y los habitantes de los territorios que tienen los salares y las lagunas salinas. Muchas gracias. Excelente, Javi, muchas gracias. Sí, yo creo que es importante recalcar eso. O sea, también este policy y este trabajo viene justamente del acompañamiento de procesos de consulta, donde son, digamos, hemos constatado, digamos, en la implementación material de la Estrategia Nacional del Litio, estas falencias y es un esfuerzo además que yo quiero valorar mucho porque es un esfuerzo que se ha hecho mientras estamos haciendo todo lo demás. Esto se ha logrado este esfuerzo mientras se están haciendo las consultas, mientras parte del equipo está viajando a los territorios, hemos estado yendo a la audiencia, haciendo un montón de otras cosas. Entonces es un gran esfuerzo y yo creo que poder llegar a este punto y comentarlo con quienes están asistiendo y a propósito, quiero abrir ahora también el espacio para las preguntas. Es una gran oportunidad porque sabemos que hay gente de distintas partes del mundo que nos está acompañando, no solo de Chile en este momento, y que están trabajando o con comunidades o en estos procesos o están haciendo su trabajo en relación a la transición energética, la minería, etcétera. Entonces, tanto comentarios como preguntas son bienvenidas. No sé si hay alguna pregunta que aparezca. Por aquí apareció algo. Eh, ah, Angélica Álvarez Flores. Soy de la comunidad quechua de Cosca. Eh, Mi consulta es saber si ya hay empresas que tengan adjudicados los salares de Ollagüe y Ascotán. Gusto saludarla, Angélica. Justamente es parte del grupo de comunidades cuya consulta hemos estado acompañando, así que no sé si quieran comentar parte del equipo legal
Javi, tenga alguna actualización más concreta. Gracias, Ramón. Ahí tú también me puedes complementar porque justo hoy estuviste en la mañana participando en una actividad que dice relación con estos salares, ¿cierto? Bueno, todavía no está cerrado los procesos de consulta indígena de los SEOL, ni de Oyahue, ni de Ascotán, pero sí hay empresas que están ya con el salar de alguna manera adjudicadas para poder celebrar este contrato. En el caso del salar de Ascotán está Codelco, junto a Eramet y Kiborax. Y por parte del Salar de Oyagüe está la empresa Wolf Minerals, con la posibilidad de que se adjudique su contrato. Pero esto también depende de que se cierren los procesos, ¿cierto?, de consulta indígena de ambos seoles, que están avanzados, ya están casi en las últimas etapas de estos procesos, pero todavía no están del todo adjudicados. Así es. También quizá en relación a esa pregunta que hace Angélica de la comunidad y que no están necesariamente familiarizados con el detalle o con el proceso de cómo se está implementando este proceso en Chile, o esta política, perdón, en Chile, lo que se está consultando actualmente son los contratos de litio, los SEOL que mencionó Javi en su presentación, son los contratos especiales de operaciones de litio. Eh, y eso es lo que se ha consultado y nosotros hemos estado justamente acompañando a comunidades en este mismo territorio precisamente de Angélica para que ese proceso de consulta sea lo más informado posible. Y justamente en ese proceso es cuando también constatamos que desde el propio Estado falta información o no tienen los datos suficientes. Y por supuesto no es un ataque al gobierno en particular o a los funcionarios que están en ese proceso, sino que es una observación, una constatación. Y este trabajo, este policy justamente es una iniciativa muy propositiva respecto de ello, porque sabemos que es un problema estructural en Chile, la falta de conocimiento, y que las decisiones que se están tomando van a afectar la vida de la señora Angélica, de las comunidades, de la biodiversidad, pero esas decisiones se están tomando hoy día y de forma muy acelerada. Entonces, nosotros también aportamos con nuestro granito de arena, pero queremos decir que es un problema estructural también. Así que gracias, Javi, por esa aclaración. Está Jan, gusto saludarte, Jan, de la Universidad de Antofagasta. Eh, También, para quienes no lo conocen, lo tenemos que saludar. Es un académico, un gran académico de la Universidad de Antofagasta, quien lleva mucho tiempo trabajando también sobre la cuestión del litio y también sobre la problemática de la soberanía, ¿no?, en relación al litio. Así que gusto saludarte, Jan. Y Jan pregunta si hay industria con las bacterias o solo estudios. No sé si alguien quiera comentar. Lo dejo ahí. Sí, entiendo que hay aplicaciones desde la biotecnología. eh, También se le está llamando, se está poniendo como esto en escena de la biominería. eh, pero son estudios por la información que manejo ahora, bien incipientes. No es como que tengamos o exista una industria relacionada con esto, pero sí se está llevando a cabo varias investigaciones para ver el potencial de las bacterias y los extremófilos en los salares y darle una aplicación más industrial, por así decirlo. No sé Per- si en Argentina, en Bolivia, cómo, cómo estará esa área. Perfecto. Gracias, Sin. No sé si alguien quiera comentar algo más sobre eso. Eh, se ha hablado harto de ese tema a propósito. También en Argentina lo hemos escuchado ya hace años y en algunos casos hay gente que ha propuesto, por ejemplo, que se patenten los organismos, los microorganismos de los salarios y que a través de esas patentes se puedan obtener ingresos, por ejemplo, para los habitantes de los territorios. Son debates que están abiertos y bueno, son conversaciones largas, ¿no? Pero bueno, han aparecido más preguntas, así que no me quiero demorar mucho en esto. Gabriela Cabaña, justo también saludarla. eh,
Gabriela nos pregunta qué rol están teniendo las empresas interesadas, en particular en este sistema de extracción, en legitimar su uso. Y pregunta si tienen alguna base que pruebe que es inocua. ¿Hay algún comentario que quieran hacer? Sí, Gonzalo, adelante. Muchas gracias. En Bolivia hemos tenido un periodo donde muchas empresas que se han presentado a las convocatorias que ha lanzado el gobierno boliviano para aplicar tecnologías de extracción directa de litio. Y sin embargo, también el gobierno que está saliendo ha tenido como característica el ser bastante hermético con la información. Los convenios a los que se llegaba con las empresas que promueven EDL nunca han sido públicos. Solamente hemos podido acceder a los documentos de contrato cuando ya estaban en la última etapa antes de ser aprobados. Pero lo que más destacan las empresas es la eficiencia del método, que recupera más del 80% del litio presente en las salmueras, que además puede trabajar con salmueras con muchos minerales adicionales, es decir, tiene la capacidad de extraer el litio y solamente el litio, ¿no? Prácticamente. Y a partir de ahí, su segunda ventaja destacada es que puede procesar muy rápido. Pero precisamente ahí están los riesgos relacionados con las salmueras residuales, la reinyección y el desbalance del equilibrio hídrico en los salares. Sí, yo ahí quisiera comentar que hoy día en la mañana tuve la oportunidad de hablar con la representante en Chile de la empresa francesa Eramet, a propósito de que estaba acompañando al presidente de la comunidad de Ollagüe y le pregunté esto mismo sobre la extracción directa de litio y lo que justamente lo que me dio a entender era que era la única empresa que sí tenía una explotación de escala industrial en Argentina, por ejemplo. Bueno, son preguntas que uno va haciendo porque también creo que es importante informarse de distintas fuentes y bueno, las empresas yo creo que sí han tenido un rol en legitimar el uso de la tecnología. Lo hemos conversado con Ingrid en seminarios previos antes de que se implementara la Estrategia Nacional del Litio. Ya venía hablándose de esto en la región de Atacama, en Laguna Verde, los salares de Laguna Verde, también para Maricunga. Entonces, yo creo que sí, este optimismo tecnológico que menciona Javi, de cierta manera, al igual que la electromovilidad, yo creo que el patrón es común, ¿no? Como siempre hay una tecnología que va a solucionar el problema. Y cuando se estudia o cuando se está en el territorio, cuando se conoce la realidad y toda esta complejidad, bueno, las cosas son distintas. Entonces, por supuesto, no se trata de invalidar el discurso de una empresa en este caso, sino que comentar anecdóticamente que me tocó hoy día conversarlo y yo también quisiera recabar más información y esperamos también contar con Ingrid para que ella con su conocimiento técnico, experto, también nos pueda aportar y porque esto sí es un conocimiento muy técnico muchas veces y que es necesario también incorporar en el análisis. Así que este es parte de ese esfuerzo. También, bueno, saludan y felicitan por la claridad y de los conceptos. Eh, Hay algunos conceptos que hasta para mí también, sobre todo en la presentación de Cintia, algunos conceptos ahí en relación a los impactos que también uno se queda preguntando de qué se trata, pero creo que también es una puerta para seguir investigando, intercambiando, a no asustarnos a veces con conceptos con los que no estamos siempre familiarizados. También, bueno, agradecen el webinar. También deja saludos Rudecindo Espíndola, muchas gracias. Y Quepijare Maizares, de la comunidad Licanantay en el Salar Atacama, donde se ha vivido la minería de litio durante décadas. Desde hace años vemos los daños y efectos de la minería en nuestro territorio, nos dice. Las consultas indígenas que se hacen no reflejan los intereses y las voces de las comunidades Licanantay. ¿Qué otras vías tenemos para poder proteger nuestro territorio? Es una gran pregunta. Eh, no sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto. En relación a las consultas quizás. Sí, dale, Gonzalo. Muchísimas gracias. Es verdad que es difícil proteger el territorio
cuando las mismas normas están diseñadas para reducir la influencia que pueden tener las poblaciones locales, justo las poblaciones que viven en el lugar donde se va a explotar. Sin embargo, creo que todavía hay la posibilidad de insistir con más investigación y más información, más transparencia. Los países que han desarrollado económicamente de manera significativa a partir del extractivismo lo han logrado partiendo de transparencia. Y a mí me llama mucho la atención lo que nos decía Javier acerca del rol que tiene el Instituto de Litio y Salares, que se está centrando en procesos industriales. Eso yo lo veo como una forma de subvencionar a las empresas que podrían explotar litio, cuando la prioridad debería ser, por ejemplo, decirnos cuánta agua subterránea tenemos y cuánta de esa agua es agua dulce para poder planificar cómo podríamos enfrentar el cambio climático y otros problemas, o por lo menos saber cómo distribuirla de manera más equilibrada si es que queremos desarrollar proyectos de minería a gran escala. Y otro aspecto importante es quizás destacar que muchos de nuestros salares son humedales únicos. Son sistemas, en realidad, sistemas de humedales interconectados entre lagunas, vegas y salares, donde el agua está fluyendo por superficie y también por debajo de la tierra, desarrollándose cambios y procesos clave para sostener la vida y la biodiversidad. Entonces, también ese es un aspecto que habría que destacarlo al momento de defender los territorios. Gracias. Gracias, Gonzalo. Sí, yo hay que agregar quizá, y también por el tiempo que de alguna manera me ha tocado presenciar y ser testigo de este proceso de expansión minera a partir justamente del Salar de Atacama, eh, desde las primeras, digamos, movilizaciones, cuando fue el convenio Corfo-SQM, yo lo traigo mucho a colación ese proceso, porque fue un proceso en el cual se vulneró el derecho a consulta y se exigió el derecho a consulta por la vía judicial y este fue negado en la Corte de Apelación hasta la Corte Suprema y el convenio Corfo-SQM siguió adelante y lo que tenemos hoy día con el gobierno actual es que ya no solamente se extiende el contrato de SQM hasta 2030, sino que ahora vía Codelco, vía esta asociación con Codelco, se extiende hasta 2060. Entonces, la cuestión de la protección o de la limitación del avance de la minería es, como vemos, muy compleja. Hay fuerzas que están, digamos, externas, internas. Ayer, a propósito, se conoció el fallo del caso CQM, donde también quienes estaban involucrados en estos casos de, de de profunda y vergonzosa corrupción salieron de alguna manera exculpados. Entonces, recordar, si bien no es el tema del webinar en particular, la dimensión política de todo lo que estamos presenciando y la huella de corrupción que está detrás del litio en Chile. Eh, Hay formas de proteger, creemos, algo muy particular y para quienes no conocen la Estrategia Nacional del Litio, es que se creó la red de salares protegidos. Y esa red de salares protegidos está en un proceso de consulta o ha estado en un proceso de consulta, bueno, los distintos salares de la región de Antofagasta y de la región de Atacama. Parte de los salares han entrado en un proceso de consulta indígena y otros que ya terminaron ese proceso están actualmente en un proceso de consulta ciudadana. La unidad de protección que está dentro del Salar de Atacama todavía no está en consulta ciudadana, tengo entendido que todavía está en el proceso de consulta indígena. Y al mismo tiempo también se está implementando el servicio de biodiversidad de áreas protegidas y también hay un proceso actualmente en relación a los sitios prioritarios. Hay mucha información ahí y si quieren conocer más sobre eso, también como alianza, como equipo, Fundación Tantir, Defensa Ambiental y ONG FIMA, estamos tratando de colaborar y de aportar justamente con esos procesos. Así que están los contactos, si el compañero que escribe la pregunta desea
participar de algún proceso, necesita más información, eventualmente podamos también generar algún tipo de actividad eh, más formativa o de acompañamiento. Sí, Ingrid, ¿querías decir algo? La verdad es que el tema es bastante complejo, pero yo siempre he pensado, como he trabajado tantos años en los salares, cada salar, como se dijo acá, es único en todos sus aspectos, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista del ecosistema en total, no hay dos iguales. Por eso que estas tecnologías en general no se pueden aplicar de un lado para otro, porque unas salmueras son más ricas en cloruro, como el caso del salar de Atacama, pero en el caso de los salares de Argentina, eh, ellas son más ricas en sulfato. El problema que tiene Bolivia, que es el alto contenido de magnesio. Entonces, es bastante complejo, pero el tema para mí central radica en otro punto, que yo creo que mientras no se pueda entender que no es una minería común y silvestre, esto es una minería del agua. Por lo tanto, todos los aspectos legales tienen que estar dentro de esta función. Entonces, si nosotros no somos capaces de pensar que la salmuera también es agua, porque cuando uno habla con la empresa, para la empresa, y sobre todo para SQM, los hidrólogos, ellos dicen la salmuera no es agua. El agua porque no se toma. O sea, esa es la respuesta. Mientras no seamos capaces de tener en el código minero, decir que los salares no son yacimientos, los salares. Un yacimiento inorgánico no tiene vida. El salar es un ecosistema vivo, vivo. Se mantiene con el recurso hídrico. Cuando deja de haber recurso hídrico, el salar muere, pasa a ser un salar fósil. Entonces, queremos hacer todo esto, pero tenemos a los salares puestos en lugares que legalmente no les corresponden. Entonces siempre vamos a tener esta pugna. Y el drama es ahí, es que tendríamos que ver la legalidad, dónde debieran ser, por definición, dónde debieran estar los salarios, tal como los puso Cintia. Tenemos todo lo que significa la parte biológica. Yo no soy parte de la parte biológica, pero sí entiendo que es gravitante. Ujú, Entonces, lamentablemente, el tema es complejo, entonces se están aplicando estos métodos que se quieren aplicar, porque estos métodos no son métodos nuevos, son métodos muy antiguos, son procesos industriales antiguos que se ocupan. Si ustedes van y ven la desaladora de sangre, ocupa estos métodos. La diálisis que se someten las personas es también parte de estos métodos. Estos métodos son antiguos y que son específicos ahora ocupando para acá, pero no estamos haciendo introduciendo a un ujú, sistema vivo, por lo tanto, mientras no tengamos en el mismo ecosistema y que pase un tiempo, no vamos a saber todo lo que va a repercutir en el sistema. Cuando ujú, empieza el salar de Atacama, en la década finales de los 80 hasta los 90, ustedes no van a encontrar ninguna publicación, nada que diga impactos ambientales. No hay, porque recién no se pudo ver. ¿Cuándo se vio los impactos? Después de 20 años. Y hoy, por ejemplo, hace 2 años atrás, con imágenes satelitales, ¿no es cierto? Estamos diciendo que el salar está entre 1 a 2, hundiéndose de 2 centímetros. Entonces, todo esto lo vamos a ir mirando en el tiempo. Entonces, los procesos de extracción directa no son la solución, no son la panacea, lamentablemente, porque vamos a seguir ocupando leyes que no ujú. encajan acá.
Entonces siempre nos vamos a encontrar peleando con el mercado. Y en esta ecuación, cuando uno habla de sustentabilidad, en esta ecuación económica, porque aquí se mira desde el punto de vista económico, tenemos que poner la variable ambiental y la variable social. Y en ese caso podemos hablar de sustentabilidad. Antes no podemos hablar de sustentabilidad. Buenísimo. Sí, hay quizá acotar un poco el método también a través del cual trabajamos y generamos este tipo de conversaciones, productos, porque de cierta manera hacemos de cierta manera una investigación que está vinculada con nuestra participación y acompañamiento en procesos concretos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, en este caso, justamente lo estamos haciendo a partir de ese trabajo en esos territorios, con esas comunidades y con ese interés de visibilizar esos aspectos. Acá, además, el trabajo Ingrid, acompañada también de Cintia, de Javiera y de Paulina de la Fundación Tantín, que nos está en este momento también aportando desde la antropología, tratando de cada cosa que analicemos, cada tecnología tiene que ser analizada por lo menos desde, yo diría, desde la biología, la antropología o una ciencia social y también desde el punto de vista jurídico, como lo ha hecho Javi. O sea, yo diría que son al menos, no son los únicos elementos, y por supuesto siempre en diálogo no solo con los actores sociales de los territorios, pero no para ir a entrevistarlo y preguntarle y ya, sino que acompañando realmente esos procesos y viendo día a día y siguiendo meses, por años, estos procesos, todo lo que duran de principio a fin, estar ahí estar ahí físicamente y estar ahí también solidariamente, para poder entender también la implicancia de la implementación de la estrategia del litio, de este método extractivo o de cualquier otro método extractivo o cualquier otra actividad extractiva en un territorio. Hernán también a propósito nos saluda. Él también mencionó la ley SVAP, que yo por ahí algo mencioné. No sé, parece que Javi quería comentar algo más. Sí, en breve ahí para responder la pregunta que nos hacen sobre la protección de los salares en relación a la ley SVAP. Efectivamente, la ley SVAP trae nuevos mecanismos de protección para estos ecosistemas. En particular, hay que considerar que todos los sitios Ramsar, según establece la ley que es del año 2021, todos los sitios Ramsar de nuestro país tienen que pasar a una categoría de protección oficial. Recordemos que la Convención Ramsar protege a los humedales a un nivel internacional y lo que hace la ley SVAP es traer la obligación del Estado a que se homologuen todos los sitios Ramsar a una categoría de protección oficial nacional, y esto con un plazo de 5 años. La ley es del 2021 y con un plazo de 5 años ya se tienen que homologar. En nuestro país existen 16 sitios Ramsar, de los cuales 9 son salares o lagunas salinas. Y esto también va con el desafío paralelo de que aquellos salares que son parte de la red de salares protegidos que mencionó Ramón, que es una de las aristas que contempla la Estrategia Nacional del Litio, también tienen que pasar estos salares de la red a alguna categoría de protección oficial, según la ley SPA. Eh, y bueno, también la ley SVAP lo que hace es traer una nueva categoría de protección, que son las áreas de conservación de pueblos indígenas. Entonces también es un nuevo mecanismo que vamos a tener para poder proteger esos ecosistemas. Eso para responder brevemente la pregunta de la ley SVAP. Gracias, Javi. Sí, también nos habla Betsabe Mamani Chayapa, que, ay, se me corrió perdón, se me actualizó. Ay, algo pasó con la pregunta, justo desapareció de Ahí, mi Betsabe, estaba, Es que bueno, la respondí, por eso a lo mejor se desapareció. ok, pero había leído, bueno, está en un proceso de consulta, es de la comunidad, no recuerdo el nombre, pero si bien entiendo, no lo decía, pero supongo, infiero que es del Salar de Coipasa, comunidad Aymara, Sí, ¿cierto? Sí. sí. Bueno, sí, no sé, quería comentar tú, Cintia, ya que le había respondido. Hoy, pucha, no sabía que se iba a No, dale, eliminar dale, dale. cuando no respondiera. Qué mal, Perdón, lo siento. revisen en respondidas. Vale. Ah, perfecto, gracias. Perfecto. Nada, tenemos el apoyo de Gracias. Vale, Nos Benzabel salvaste. Amani pertenece a la comunidad de Panavento, ahí está, en la cual se encuentra una porción del salar de Coipasa, lo cual se comparte con Bolivia, paréntesis, cerca del
90% del salar está del lado boliviano. Es uno de los proyectos nuevos donde está avanzando en Bolivia. Estamos en un proceso de consulta con el Ministerio de Minería, el cual en la última reunión nos presionó a realizar la etapa de planificación. Quisiera consultar qué pasos se deben seguir para frenar esto o qué pasos debiéramos seguir para defender nuestro territorio. Finalmente, agradecer a cada uno de ustedes por compartir su conocimiento. Muchas gracias, Betsabe. Estamos, de hecho, acompañando comunidad y estuvimos hace poquito también con gente de Coipasa. Tenemos ahí una mesa de trabajo con Fundación Tantí y ONG FIMA. Así que hemos estado conversando con algunas comunidades de las que están en el área, por así decirlo, de afectación reconocida, digamos, dentro de la consulta por el SEOL. Y también entendemos que hay unas comunidades que han sentido que no han sido consideradas en ese proceso. Así es que agradecemos su pregunta y también el trabajo de cada defensor y cada defensora del territorio. Así es que no sé si Javi quería comentar algo más, pero también si hubiera alguna consulta como más concreta, también nos puede escribir, porque justamente estamos acompañando ese proceso de consulta del SEOL de Coipasa. Sí, gracias Ramón. Ahí también era en realidad lo que dijiste al final que me gustaría decirle a Betsabe. Dejé mi correo en el nombre, que ahí me puede escribir porque he estado trabajando, bueno, junto a Fundación Tanti ONG FIMA, con la comunidad de Chalvire que he tenido problemas en ese proceso de consulta indígena. Entonces ahí, Betsabe, me puedes escribir. Y también había una consulta de Vanessa Bello que también se salió, que es sobre la consulta en el Salar de Ascotán y otros proyectos que tienen impactos en ese salar, que también hemos estado trabajando y haciéndole seguimiento a esos conflictos, así que también ahí, Vanessa, te dejo mi correo, también me puedes escribir y podemos tener una reunión para conversar más a cabalidad del tema. Súper. Ay, a ver, me vuelvo a las pendientes. Me sale Ya, creo que estamos con las preguntas. No sé si se fueron las demás las respondidas. Cebollar de Ascotán. Sí, justamente estuvimos a propósito también cuando fue la participación ahí en la sede de Cebollar Ascotán. Quizás nos encontramos por allá hace unos meses. Y nos habla, ¿cierto?, de Kiborax, que después de una demanda de recurso de protección logramos volver a reconstruir la historia, el Salar de Ascotán altamente impactado y me gustaría que así como esta instancia hablemos dentro de ese mismo salar, una comunidad y un pueblo presente, la ampliación de la empresa de Labra, proyecto del gobierno, van a terminar de matar el salar. Pucha, gracias por escribirnos y a mí me da un poquito de pena porque efectivamente hay tanta presión en ese salar. Hicimos un video a propósito de una micro campaña, está en las redes de la Fundación Tantí y también aparece el trabajo de la Alianza. Porque efectivamente algo que no hemos hablado, y quizás esto las conversaciones se van como ampliando y espero que la gente que ha seguido la conversación digamos, no le haya significado una carga, digamos, que se expandan las conversaciones, pero cuando hablamos justamente de problemáticas territoriales complejas, es así, ¿no? Es súper difícil quedarse en la problemática o en ese tema porque está todo finalmente relacionado. Y lo que menciona la compañera tiene que ver, para dar contexto, con la ampliación de la minera El Abra, que es una minera de cobre. Es una minera de cobre que lleva ya décadas. No sé, Ingrid, si tú sabrás más a ciencia cierta, no me acuerdo en este momento. Pero también hemos estado acompañando ese proceso, también con apoyo de FIMA, justamente, porque el Abra está en un proceso de expansión, efectivamente, de los bueno, sondajes, expansión para extracción de agua del salar de Ascotán y también del tranque de relaves, que es otra de las problemáticas que tenemos. Y también, bueno, decir eso, ¿no? Que cuando hablamos de los minerales de transición y hablamos de los salares, no solamente litio, sino que también en muchos casos, sino la mayoría, la minería de litio no se da tampoco sola, se da siempre con minería metálica u otra forma de minería. Y en este caso, en un solo salar, que es el salar de Ascotán, tenemos como última problemática la implementación de la Estrategia Nacional del Litio, en la consulta por el SEOL, extracción directa de litio, el tema específico de esta conversación,
pero en forma preexistente está Kiborax y está Mineral Abra. Entonces, es mucho más incluso que el litio. Y eso también yo trato siempre de insistir en ello para cuando hablamos y decimos, no es tampoco que el único problema sea el litio. Y el salar de Ascotán es uno de esos casos, pero es un caso además que quedó excluido de la red de salares protegidos y que nosotros también lo manifestamos al Ministerio de Medio Ambiente cuando se publicó esa red de salares y cuando hemos tenido la oportunidad de conversar con la ministra, lo hemos vuelto a conversar y lo seguimos trayendo y bueno, quizás no vamos a poder cambiarlo, pero nos parece importante señalar hasta el final que ese salar debiese haber estado protegido. Debe ser protegido y aún si existe minería, se tiene que trabajar para la restauración y protección de ese salar. Y eso, por supuesto, es un trabajo que las comunidades pueden llevar adelante y nosotros simplemente nos ponemos a disposición de las iniciativas que las propias comunidades llevan adelante en la medida también de nuestras posibilidades. Eh, sí, ahí parece que estamos con las preguntas, ¿no? Por ahí estamos. Rodrigo compartió un link descargar el policy. Me parece que también están en las páginas de las otras organizaciones. Me parece que estamos en el tiempo a propósito, justo 1 hora y media. No sé si quieren compartir una última palabra muy breve, quizás no de análisis, más de despedida, pero les dejo entonces, si quieren partimos en el orden eh, inverso esta vez. Así que Javi, Sin, Gonzalo, Ingrid, si quieren una última palabra y nos despedimos entonces. Gracias, Ramón. Bueno, agradecer el espacio, invitarles, agradecerles también a todos quienes se conectaron a este webinar, invitarles a leerles el trabajo sobre la vigilancia tecnológica, pero también hemos escrito otros informes sobre el impacto de la minería, sobre el estado de protección de los humedales altoandinos en el país, y también le estamos haciendo seguimiento y escribiendo sobre la implementación de la Estrategia Nacional de Litio. Quería cerrar un poco con la pregunta que hizo Gabriela Cabaña, que sobre la inocuidad probada por las empresas de este mecanismo de extracción. Esto obviamente no está probado, las empresas están presuponiendo que no tiene impactos o que los impactos son menores. Falta la información científica, que nos vayamos con este mensaje y que también lo que tiene que ver con el optimismo tecnológico y lo que dijo Ramón sobre los vehículos eléctricos, cierto que la influencia radica mucho más en la comunicación estratégica y la cooptación del lenguaje ambiental que en la evidencia científica comprobada. Así que tener cuidado, hacerle seguimiento, participar, intentar de hacer monitoreos y no dejar así a rajo abierto, ¿cierto? Que se metan las empresas y el desarrollo económico sin contar con mínimos estándares de derechos humanos y ambientales. Me subo a a las palabras de Javi. También indicar que una pequeña reflexión, finalmente todo esto nos lleva a cuestionarnos un poco la forma de vida y de consumo y de producción en la que estamos y en la que hacia dónde vamos. Así que es importante tener estos espacios de conversación, de discusión, donde no solo esté la academia, sino que también estén presentes las comunidades, las organizaciones territoriales, la ONG, las ONG, y me parece muy valioso que sigamos replicando este tipo de conversatorios y que, nada, mucho aguante ahí a los que están en el territorio y se ven día a día afrontando esta realidad que es tan difícil. Muchas gracias. Yo aprovecho a mencionar que he contestado una de las preguntas en texto, pero quizás para compartirlo con todos, lo más importante es que si queremos defender nuestro territorio, podríamos empezar por generar información previa sobre nuestro propio territorio, específicamente fuentes de agua, estudios hidrogeológicos y el funcionamiento de nuestros sistemas de humedales, porque hay vegas, hay laguna, hay salar. Y en una segunda etapa, preguntar todos los detalles sobre los proyectos mismos y que nos digan específicamente qué método de extracción directa de litio van a utilizar y también qué tratamiento y qué forma de gestión van a aplicar para los residuos tanto sólidos como líquidos.
Quedo con eso. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera agradecer que hayamos hecho este webinar y como lo mío más está dedicado al salar, no tanto a al desarrollo de las tecnologías, eh, estoy muy contenta porque acaban de aprobar y estoy esperando cuando salga el próximo paper que es sobre el salar de aguas de los Yoques, en el cual va a ser publicado y donde yo demuestro desde el punto de vista científico que es un corredor biológico. Por lo tanto, ese salar va a tener una científicamente diciendo que no es un salar que se pueda ser estudiado. Y el salar de aguas calientes, el que está al ladito, me falta pulirlo un poquito para que también sea lo mismo. Y me voy a sentar, yo me comprometo porque he avanzado bastante con el salar de Ascotán, Botanical Garden. Eh, pero ahí en el salar de Ascotán me falta una parte que es la parte más biológica, que yo no la manejo. Así que yo quisiera ver si Cintia se anima y podamos hacer algo, porque Por supuesto. necesitamos que esto se publique, cosa de que la gente pueda llevar el paper desde el punto de vista de la investigación, para ir avanzando. Eh, y Con- agradecerles a todos los presentes y por supuesto, eh, yo siempre estoy abierta a todo tipo de preguntas, me pueden a través del correo, o a través del OPSAL, eh, porque creo que nos tenemos que unir para defender nuestros territorios y defenderlos de la manera yo por lo menos de la única manera que conozco es con el dato científico, con el dato duro, como digo yo. Y sin dato duro es solamente son posiciones nomás, pero eso es importante. Así que muchas gracias a todos los organizadores y nos vemos, yo creo que pronto en el Congreso Salares, que también estamos ahí. Sí, Ok, buenísima. Cerrando también, agradecer a quienes estuvieron apoyando a Nicole, a Rodrigo, a Juan, de las organizaciones también de la Alianza Humedales Andinos, y a todo el equipo, por Ingrid también por el primer lugar, por aceptar colaborar en este Policy Brief, en el tercero, sobre este tema que implicaba para nosotros también abordar una problemática más técnica, desde una mirada más de la ingeniería química. Esto es como una puerta que se abre para poder indagar después los casos particulares, cuando se empiecen a evaluar probablemente los proyectos, y cerrar también diciendo que este esfuerzo también es parte de 3 años ya de trabajo de este proyecto colectivo que es la Alianza Humedales Andinos, que estamos también en un proceso también de transición, buscando darle continuidad, pero es un proyecto que nos ha permitido poder justamente abordar las problemáticas con acompañamiento territorial, también con investigación, con incidencia internacional. Vamos a estar próximamente en la COP30, también en la Raw Materials Week de la Unión Europea. Y también estamos generando instancias de intercambio en la medida, justamente yo decía, de lo que podemos, pero con el compromiso firme y convencido también de que la forma es colaborando y colectivizando los esfuerzos. Así que también un gran agradecimiento a quienes estuvieron asistiendo y a y los panelistas. Ingrid, un abrazo, que estén súper bien. Vamos a compartir la grabación en YouTube y por las redes, yo creo pronto. ¿Ya? Así que cerramos, parece, ¿no? Ya. Un Muchas abrazo. gracias, que estén muy bien. Que estén Chao. súper. Chao, chao. Chao. Abrazo. Muchas gracias a todos.